Buenos días, qué gusto verles. Déjenme leerles un pasaje, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a orar por este servicio. Padre, oramos en el nombre de Jesús, oramos, Señor, sumamente agradecidos por todas tus bondades, las cuales recibimos cada día, cada instante. Señor, tú eres asombrosamente bueno, porque sin merecerlo recibimos de ti tus favores. Tú derramas sobre nosotros abundantes bendiciones cada día. Gracias, Padre, porque estamos aquí. Gracias porque hemos podido venir, Señor, atendiendo tu llamado, porque ¿quién puede llamarnos a tu presencia? Solo tú, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias. Recibe toda gloria y toda honra en este tiempo en el cual estamos reunidos en tu nombre. Oramos que tu Espíritu Santo y poderoso trabaje conforme a tus propósitos redentores, conforme a tus propósitos transformadores en cada uno de los que estamos en este lugar y en cada niño, en cada joven que ha venido hoy. Sé con nosotros en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos. Realmente me siento alegre de estar aquí, pero de estar con ustedes. Cuando dice la palabra de Dios, no voy a predicar, tenemos un invitado, un buen amigo. Cuando dice que no dejemos de congregarnos, amados, es porque Dios quiere que usted venga, además de encontrarse con Él, pueda saludar a un hermano que es suyo. Si usted ha creído en Jesús, Él quiere que se encuentre con su familia. Bien, pues bienvenidos. Quiero preguntarles si hay alguien que esté aquí por primera vez que no hubiera venido un domingo aquí. Levante la mano. Allá está Samuel y está Beatriz. Volteen a verlos, levanten la mano, que les vean. Bienvenidos. Les quiero pedir, por favor, se levanten tantito, los que puedan acercarse y saludarles y darles una palabra de bendición a ellos. Damos gracias a Dios que podemos hacerlo. No sean tímidos, ¿verdad? Que allá en la ley, en la plaza, no son tímidos. No sean tímidos, párense, saluden. ¿Sí? Bien. Gracias a Dios por la vida de ellos. No es promoción para una canción, pero amados, todos necesitamos del amor de Dios. Todos necesitamos del amor de Dios. Y dice la palabra que su amor cubre multitud de pecados. Bien, pues bienvenidos. Antes que nada quiero pedirles a Quique y Délica, así les conocemos, pasen enfrente. Hermanos, la mayoría conocen a estos jóvenes que están aquí y ellos toda su vida han estado anhelantes por tener hijos y ellos lo han expresado y han pedido oración. Hemos estado orando por ellos. A cada momento en las reuniones de oración los martes han estado pidiendo. Y bueno, quieren darnos una noticia. Buenos días, hermanos. Todo nervioso, ¿no? Como costumbre en los anuncios, pero la verdad, Dios es grande, hermanos. La oración es poderosa, no cabe duda.
fue la que nos trajo aquí y bendito Dios hizo el milagro en nuestras vidas. La verdad es un milagro. Nosotros empezamos un andar en el 2017. Mi esposa tuvo un problema, tiene las 2 trompas obstruidas. Empezamos un tratamiento en Hermosillo, 4 intentos, no se dieron. El último bebé se perdió a los 4 meses, casi. Fue un tiempo de prueba que nos dio Dios, de crecimiento en fe, de crecimiento en sabiduría y entender que las cosas son en su tiempo y aceptar su voluntad. Fue un tiempo, pues, no difícil, porque la verdad le entregamos nuestras cargas a Él. Fue un tiempo de 2 años que estuvimos en su caminar al 100%, se pudiera decir. Y bendito Dios, el día miércoles de esta semana mi esposa se comió un coco con chamoy. Famosísimo ese coco con chamoy, ¿no? Cada que coman se van a acordar. Empezó con molestias en su estómago. El día jueves, cuando me despierto yo para ir a trabajar, me dice, mira, me dice, me tiento una bolita, me dice, pues andas inflamada, le dije yo, comiste chamoy ayer y tenía mucho que no lo hacía. Pues en lo que estuvimos ahí, va y me lleva a mi trabajo, pero pues intuición de mujer, ¿no? Que ya había buscado en internet, pues estaba la posibilidad de que pudiera ser un embarazo o que fuera algo. Entonces me lleva al trabajo, cuando ella devuelve, pues se compró una prueba de embarazo casera, llega a casa, se mete al cuarto, me dice ella y se pone a orar a Dios, que sea tu voluntad, Padre. Si es embarazo, bienvenido va a ser, pero si es algo más, que no sea nada grave, dame las fuerzas. Sale, se hace la prueba, da positivo, y aquí está contestada la oración de Joelito, de que él dijo que dobláramos rodillas, y literal trae las rodillas moreteadas, mi esposa, porque cayó de rodillas dándole gracias a Dios en el positivo. Pues me quiso marcar, no pudo, se arrancó en el carro al trabajo conmigo. Antes de llegar compró 2 pruebas más. Cuando llega conmigo me da la noticia, pero no así, me llega llorando. Pues yo mortificado, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Fuiste con el doctor? ¿Te dijeron algo mal? No, me dice. Y literal como los cholos, porque traía la pijama, me sacó de aquí la prueba de embarazo y me la muestra. Pues lo primero que hicimos, la verdad, hermanos, fue darle gloria a Dios y darle gracias por este milagro, la verdad, porque es un milagro. A las 4 de la tarde tuvimos, del mismo jueves, tuvimos el ultrasonido. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando le estaban haciendo el ultrasonido, pues lo primero que se miró fue la cabecita del bebé. Entonces dice el ginecólogo, pues vienes bien embarazada, le dice. Vaya sorpresa, que nos dimos cuenta el día jueves y ella ya tenía 17 semanas con 2 días. Desde enero para acá ella está embarazada y no sabíamos. Y le damos gloria a Dios por eso. Bien, pues vamos a orar para bendecirles. Póngase en pie, por favor. Después de 18 años. Oh, Dios es bueno. Padre, oramos agradecidos y oramos alegres con nuestros hermanos, Señor. Oramos sumamente gozosos. Es una gran alegría poder tener hijos, y más cuando se anhelan con tanto deseo, Señor. Gracias porque les permites a ellos disfrutar de esto. Oramos en el nombre de Jesús, oramos que tu mano bondadosa permita que ese bebé se geste, crezca, se desarrolle de manera normal, que en su tiempo perfecto nazca y nazca sano. Oramos, Padre, y oramos consagrándolo para tu reino desde el vientre de su madre. Tú le conoces ya, Señor, tú estás formando cada tejido, cada célula, tú estás formando cada órgano, tú desarrolla todo su cuerpo, Padre, que toda su vida cuando nazca sea dedicada a ti. Guarda a sus papás, Señor, protégelos de todo mal, protege a su mamá para que ese embarazo sea desarrollado normalmente. Padre, que el parto sea normal también y que su crianza, su desarrollo sea perfecto, guiado por tu mano bondadosa.
Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Felicidades. Sí. Dios es bueno. Amén. Bien. Bien, quiero darles unos anuncios. Quiero decirles que seremos anfitriones de las conferencias para jóvenes Next Gen. Ya lo han estado oyendo, ¿verdad? Y lo han visto en las publicaciones también. Los jóvenes que están aquí, tómenlo en cuenta para que se vayan registrando con tiempo si no lo han hecho. Es el próximo 30 de mayo y esta vez el nombre de la conferencia es Comparte. Ese es el tema, comparte el Evangelio. Quiero decirles que nosotros vamos a ser anfitriones. Va a ser en este lugar ese congreso para jóvenes. También el domingo 31, un día siguiente del congreso, estará con nosotros el pastor Jerónimo Tames. Él va a participar en las conferencias con los jóvenes y queremos aprovecharlo porque tendremos un tiempo también de entrenamiento en evangelismo de manera personal con él. Es sobre lo que va a tratar las conferencias de Nesgen. Y repito, el domingo 31, el domingo 31 lo tendremos aquí a las 9:30. Ya en los chats se ha anunciado, ya algunos se han registrado. Yo les quiero pedir, si está interesado en participar, además los animo, si usted ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, la gran encomienda es que usted lo comparta, que no se quede solo con él. Y esta es una oportunidad de aprender, porque eso se enseña, hermanos, a compartir de Jesús. Es una gran oportunidad porque Dios lo está presentando a nuestra iglesia. Es importante registrarse porque estamos encargando unos manuales que se van a ocupar, que se van a usar. Puede hablar conmigo al final si no ha visto los chats, si no está participando en algún chat de la iglesia, para registrarlo si está interesado. El manual tiene un costo simbólico, es de 60 pesos, es un costo que involucra el envío también, ¿verdad? Queremos tenerlo a tiempo, entonces por favor regístrese para que esté a tiempo. ¿Sí? Bien, pues quiero decirles también que tenemos a el pastor Oscar Martínez y su esposa. Oscar va a traer el mensaje en un momento más. Agradecemos a Dios por sus vidas y que sean dispuestos para que Dios les use, ¿verdad? Cuando Dios ve corazones dispuestos a ser usados, pues Dios no se resiste y Él se encarga. Y aquí está, ¿no? Gracias. Bien, quiero anunciarles que ayer estuvimos en el Rincón. Fuimos un equipo como todos los sábados y realmente nos gozamos cuando vamos. Comprendemos que el servicio es a veces cansado, a veces es arduo, es difícil, pero eso se hace a un lado. Dios se encarga de ello. Si usted no está sirviendo, yo le animo a que sirva, que si Dios lo está llamando a algún ministerio, puede hablar conmigo y ya Dios le va a ir estableciendo. Hay bendición en el servicio, amados. Hay bendición. Dios honra a los que le sirven, lo dice Jesús. Entonces yo le animo a que se adhiera a un ministerio. También el día de ayer las mujeres tuvieron reunión, ¿verdad que sí? Bien, sí. Siempre son buenas reuniones las de las mujeres, ¿verdad, mujeres? ¿Sí o no? Sí, sí, bueno. Yo lo sé que son muy buenas.
Aprovéchenlas, aprovechen lo que es la enseñanza de Dios para ustedes, aprovechen los tiempos oportunos como mujeres para crecer más en su relación de amistad, no nada más como hermanas, ¿verdad? Es bien importante que en esas reuniones traten también todo asunto de mujer, además de recibir la enseñanza. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Bien, ya no vamos entendiendo. Bien, también en la semana tuvimos reuniones de células en casas, las estamos teniendo miércoles, jueves y viernes. También les animamos a participar, los que no lo están haciendo. Es bueno, crecemos espiritualmente, de igual manera crecemos en nuestra amistad, en la relación. Levante la mano quien participa en célula y ha sido bendecido de esa manera, creciendo espiritualmente y creciendo en amistad con los demás. Sin duda, bájela por favor, sin duda. Y son momentos para también tratar asuntos necesarios de nuestras vidas y podemos ser ayudados por hermanos que están ahí. Entonces yo los animo, no nos conformemos a estar con nuestras cargas solos, no nos conformemos en eso, sino compartámosla con los demás y ellos nos van a ayudar. Amén. Cuando dice la palabra sopórtense unos a otros, habla en mucho sentido, pero habla también llevar cargas para orar unos por otros y bendecirnos con una palabra de aliento. Ok, entonces tenemos el servicio dominical a las 11:15, estamos orando a las 10:30 en un salón de enfrente por el servicio que se desarrolla en este tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted puede venir temprano, lo esperamos allá. Si usted tiene un corazón intercesor, todos lo tenemos porque tenemos el poder que está en nosotros para poder interceder, no nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo. El que ha creído puede hacerlo de esa forma. Entonces, véngase para que Dios lo use. No oramos por peticiones personales, esas están los martes de oración a las 7:30. Si usted requiere oración personal, puede decirnos y oramos también. Podemos tomar un tiempo aparte y oramos también. Para eso es la iglesia. Entonces, 10:30, ¿sí? Por último, quiero decirles que vamos a tener nuestra reunión anual de servidores. Es una reunión de convivencia principalmente. Va a ser hoy a las 6 aquí en el local. Al terminar, Quique está a cargo del acomodo y todo eso, si nos puedes ayudar se acercan con él para el acomodo, se va a recoger todo y se van a poner mesas, ¿verdad? Gracias, Quique. Creo que sería todo. No sé si alguien tenga un anuncio que se me haya pasado. Bien, si es así, yo le quiero pedir al pastor Oscar Martínez, pase, por favor. Él trae el mensaje de hoy. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Sí. Me pusieron este. ¿Listo? Ok. Mis hermanos, pues muchas gracias por darme la oportunidad, Pastor Heriberto, de estar con ustedes en esta ocasión. Creo que ya había estado aquí hace un par de meses atrás. Pues mi nombre es Oscar, soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica Casa de Dios en El Fuerte y quiero agradecer a la iglesia por darnos la oportunidad de recibir a los jóvenes en unos días para esta conferencia que vamos a tener, que se llama Next Gen. Nosotros tenemos 6 años trabajando con esto y la intención, el corazón de esta conferencia, como la conferencia de pastores, es bendecir a las iglesias locales. Es decir, que parte de nuestro ADN como iglesia es trabajar para el avance del reino, para que otras iglesias sean bendecidas, para que otras personas conozcan de Cristo y no nada más trabajar para nuestras propias iglesias, ¿ya? Entonces, ese es el corazón detrás de todo esto. Así que, Pastor Heriberto, familia de Torre Fuerte, gracias por
por recibirnos y ser tan hospedadores con nosotros. ¿Está bien? Amén. Entonces, vamos a la tarea del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Yo uso normalmente la nueva traducción viviente, la nueva Biblia de las Américas, pero si usted tiene Reina Valera es muy similar la traducción de las Biblias en ambas. Si quiere seguirme con su vista, leo de la nueva Biblia de las Américas, Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13. Y hoy vamos a ver una carta a una iglesia fiel, que es la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia. Escuche esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí. Escuche, por favor, atentamente una historia ficticia. Imagine, por favor, que en la ciudad de Filadelfia existía una pequeña iglesia. No era una iglesia famosa, no era grande, pero habían sido alcanzados por el Evangelio a través de los discípulos del apóstol Pablo. Entre los miembros de aquella iglesia se encontraba una hermana llamada, imagine que se llama Eunice, una mujer que conoció a Jesucristo aproximadamente en sus 40 años. En toda su vida había caminado por completo con Jesucristo. Entonces ahora Eunice tiene aproximadamente 65 años. Ella sigue firme, caminando con fidelidad en el Señor. También en la iglesia estaba Olivia, una joven que había escuchado el Evangelio en su adolescencia y ahora estaba a punto de casarse con un buen hombre. Y ahora en su nueva etapa de vida, ella permanecía comprometida con la iglesia y fiel al Señor Jesucristo. Era una congregación, una iglesia sencilla, sin grandes recursos, sin mucho reconocimiento, pero todos ellos, y me refiero a la iglesia de Filadelfia, habían escuchado de otra iglesia, una iglesia muy distinta. Allá lejos, en otro continente, en Jerusalén, existía una iglesia grande, influyente, con miles de creyentes. Una iglesia donde los mismos apóstoles habían enseñado, hombres que caminaron, vivieron, comieron con el Señor Jesucristo. En aquella iglesia había grandes debates acerca de la fe, enseñanzas que llegaban a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y en el corazón de aquella pequeña iglesia en Filadelfia, y especialmente en Eunice y Olivia, había un anhelo. Haber estado ahí, haber visto eso, haber experimentado lo que sería formar parte de una iglesia como era la de Jerusalén. Fin de la historia. A veces pensamos que ciertas iglesias con predicadores famosos, con grandes púlpitos, llenas de teología o de doctrina robusta, son mejores que nuestra propia iglesia. Tendemos a medir el éxito del ministerio por lo grande, lo impactante que es una iglesia. Incluso algunos de nosotros podríamos llegar a tener el anhelo de pertenecer a algo así. Pero, como veremos en el pasaje de hoy, de Apocalipsis,
Lo que realmente le importa al Señor Jesucristo es cuán fiel es una iglesia, no cuán grande. Es por eso que la idea principal que quiero compartir hoy con ustedes es esta: que Jesucristo se agrada de la fidelidad de su iglesia, aun cuando parece débil. Amén. Pero antes, vamos a caminar, vamos a orar. Padre, oramos en este tiempo, Señor, para que bendigas con tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces a perfección los anhelos, deseos, luchas internas en nuestros propios corazones y en nuestras propias mentes. Es por eso que dependemos de ti, Padre Celestial. Venimos el día de hoy no solo a exaltar tu nombre, a reconocer tu grandeza, sino porque nuestras almas necesitan, Señor, conocerte, necesitan, Señor, cambiar. Es por eso que venimos delante de ti, esperando que tu Espíritu Santo obre poderosamente en medio de nosotros a través de tu palabra. En nombre de tu Hijo oramos y pedimos tu bendición para este tiempo. Amén. Amén. Así que vamos a ver esto en varias secciones y varios puntos. Y lo primero que veremos es cómo Cristo gobierna sobre la iglesia de Filadelfia. El versículo 7, déjeme leerlo de nuevo de esta sección, dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor, al encargado, al líder de la iglesia. Luego continúa el pasaje diciendo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y nadie abre, dice esto. Es claro, mis queridos hermanos, que este mensaje está dirigido a la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Una de las 7 iglesias ubicadas en el territorio de Asia Menor durante el primer siglo después de Cristo. Algunos historiadores concuerdan que el evangelio llegó a ese lugar a través de los discípulos del apóstol Pablo, probablemente durante su ministerio en la iglesia de Éfeso. Es decir, que esta iglesia no la plantó Pablo, pero discípulos suyos llevaron el evangelio hasta Filadelfia. Ahora bien, el nombre de Filadelfia tiene un significado muy particular. Proviene de la palabra griega Filadelfia, que significa amor fraternal o amor entre hermanos. Fíjese que históricamente la ciudad recibió ese nombre en honor y lealtad entre 2 hermanos. Había un rey llamado Atalo, Filadelfo, y por el amor que le tenía a su hermano fue que él le puso el nombre a esta ciudad. Así que no es casualidad que una iglesia que va a estar marcada o está marcada por la fidelidad y el amor se llame Filadelfia. Entonces, ahora consideraremos aquel que está escribiendo esta carta, es decir, cómo él se presenta, que el Señor Jesucristo a la iglesia, porque las cartas a las 7 iglesias de Asia son escritas por el Señor Jesucristo. Entonces, escuche lo primero de ellos. Se escriben 3 términos o se describen 3 nombres acerca de Cristo. Escucha esto. El primero de ellos es el santo. Estos son los atributos de la divinidad, su perfección, su pureza, en todo lo que es y todo lo que hace. Es decir, que no existe absolutamente nada de pecado y de maldad en Jesucristo. Y en esta ocasión, cuando Jesucristo se enfrenta a un hombre endemoniado, él se da una conversación con este hombre endemoniado y quiero que escuches esto. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Dicen los demonios. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Eso es Marcos 1:24. Pero quiero pedirte, por favor, que hables tu Biblia o que me acompañes a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y quiero que notemos parte de lo que es la adoración celestial en la que la iglesia, tú y yo, tal vez participaremos si somos salvos. Vamos a leer Apocalipsis 4, 8. ¿Lo tienen? Ok. Escucha esto. Los 4 seres vivientes, y estos son arcángeles, cada uno 7 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, día y noche, y no cesaban de decir, escucha la alabanza en el cielo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es una referencia directa a la alabanza del cielo a Jesucristo.
Lo que nos dice a nosotros es que Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como aquel que es verdaderamente santo, es decir, santo en toda su divinidad y santo en todo su poder. Un segundo término que utiliza él mismo es el verdadero. Este término está unido con la santidad de Dios, pues que la santidad de Dios implica que está separado de toda maldad, de toda perversidad, es decir, de todo engaño o mentira. Y por lo tanto, lo que Jesucristo hace, dice y promete siempre es verdad. Él mismo afirmó en una ocasión: yo soy el camino. ¿Y qué cosa? La verdad y la vida. Pero él afirma que es toda la verdad en él. Él está declarando que él es el verdadero. El apóstol Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, también dice esto en su primera carta. Escuche, solamente esto. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 20. Lo que nos dice esto es que a la iglesia de Filadelfia y también a nosotros es que Jesucristo no miente, no hay engaño en él, es decir, que nosotros podemos tener plena certidumbre, plena seguridad de que todo lo que nos dice y lo que promete es verdad, no va a fallar. Y ahora, la tercera y última forma en la que él se describe, se presenta, es el que tiene la llave de David, en el versículo 7, Apocalipsis 3, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Saben? En la Biblia solamente encontramos una referencia similar a lo que está escrito en esta sección. Ese pasaje se encuentra en Isaías 22, el cual dice prácticamente idéntico a lo que dice Apocalipsis. Solamente escucha lo que dice Isaías 22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Mire, déjame le cuento el chisme completo. Cuando digo chisme, todos ponen atención. En los tiempos del rey Ezequías, Jerusalén enfrentaba una crisis seria por la amenaza del imperio asirio que venía a conquistarlos. En medio de ese contexto, Dios denuncia a un hombre llamado Sebna como un administrador orgulloso, arrogante, que siempre estaba buscando su propia gloria, y que él será removido de su cargo. Y en lugar de Sebna, Dios levantará a Eliaquim, un hombre fiel a quien le entregará la llave de la casa de David, es decir, la autoridad sobre el palacio real. Él tendría el acceso al rey y poder de decisión del que podía entrar o salir, de lo que él podría dejar que entrara al reino o saliera del reino o del palacio. Así, en medio de esta crisis nacional que nos presenta Isaías, Dios muestra que él mismo establecerá en Israel, para Jerusalén, un administrador fiel con autoridad delegada para gobernar en el nombre del rey. Toda la autoridad conferida en un hombre. Entonces, cuando Jesucristo se presenta con este título ante la iglesia de Filadelfia, lo que quiere dar a entender es que él, Jesucristo, tiene toda la autoridad sobre la casa de su Padre. Él tiene las llaves del reino. Él es el soberano. Él es el que gobierna. Él tiene el acceso. Él es el que concede o niega el acceso al Padre Celestial. Es decir, él tiene toda la autoridad sobre la casa de su Padre. ¡Wow! ¡Qué títulos!, ¿no? Ahora, hermanos, hermanas, permítanme adelantarme un poco en el pasaje que está aquí. Y me adelanto en la aplicación solamente. Porque una iglesia que es fiel, sin importar la condición económica o el estado espiritual, debe tener 3 verdades claras. 1, la primera de ellas es que
Dios es absolutamente santo. La segunda, que Dios siempre dice la verdad. Y la tercera, que Dios tiene toda la autoridad sobre nosotros. Esas son tres verdades muy importantes. A esto se conoce en teología, o en algunos teólogos, tener una visión elevada de Dios. Es decir, que como iglesia tenemos que aprender a ver a Dios como el más grande de todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Ok? Ahora, nos faltan muchos versículos. ¿Están conmigo todavía? Hemos caminado solamente con uno. Ahora, quiero que venga por favor conmigo y leamos el versículo 8 y veamos que en segundo lugar cómo Cristo obra a favor de su iglesia. El verso 8 dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tiene poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al leer solo este versículo, debemos contestar dos preguntas que surgen a observarlo. ¿Qué ha hecho Jesucristo en Filadelfia? Y dos, ¿por qué motivo lo ha hecho? ¿Saben? La iglesia de Filadelfia fue una de las más resistentes en Asia Menor. A diferencia de otras ciudades mencionadas en Apocalipsis, permaneció como el centro del cristianismo durante siglos. Incluso después del avance de los musulmanes en ese territorio. Sin embargo, esta ciudad, que fue una de las últimas fortalezas, por así decirlo, del cristianismo en la región, cayó finalmente en el año 1390 bajo el Imperio Otomano, dando inicio a un proceso gradual de declive del cristianismo en la ciudad hasta el punto que casi desaparece. La iglesia no desapareció de manera gradual, sino que declinó lentamente en el año 1390. ¿Qué sucedió? El cristianismo fue menguando y creció la religión musulmana. Así está ahora el día de hoy. Aún sin saber esto, para mí es sorprendente, porque la iglesia de Filadelfia permaneció fiel al Señor Jesucristo por más de 1390 años. Esos son muchos. Esos son aproximadamente 45 a 50 generaciones. Es decir, que pasaron el evangelio de una generación a la siguiente más de 50 veces. Es decir, que de tus hijos a tus nietos, por 50 veces. Esos son 1390 años. Entonces, en el versículo 8 nosotros encontramos esta sección que dice así: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La realidad es que no conocemos las obras que la iglesia estaba haciendo o practicando. No tenemos datos históricos. Pero lo más seguro, lo que suponemos es que tenían que ver con el fortalecimiento de la fe, el ánimo para perseverar y la fidelidad al Señor Jesucristo. Y por tal motivo el Señor abrió una puerta delante de ellos. Esa frase para algunos significa que delante de ellos se abrió el reino de los cielos para que tuvieran acceso al trono de la gracia. Sin embargo, de manera personal, yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Por lo que me gustaría que observáramos algunos pasajes similares para tener una mejor comprensión de este asunto. Observemos algunos de estos pasajes. Si tienes tu Biblia, o no sé si aparecerá en pantalla, quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9. Primera de Corintios 16, versículo 8. ¿Lo tienen? Ok, dice, escuche esto, por favor. Pero me quedaré en Éfeso, y ese es Pablo escribiendo, hasta Pentecostés,
porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. El apóstol Pablo escribe que no va a ir tan rápido a visitar la iglesia de Corintio porque se va a quedar un tiempo más en Éfeso, porque Dios ha abierto una oportunidad para que el evangelio avance más en la ciudad. Ahora, demos un salto hasta la segunda carta de Corintio, capítulo 2, versículo 12. Segunda carta de los Corintios 2, 12. ¿Lo tienen? Escuche esto. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en él, el Señor. Él dice que cuando llegó a Troas, no solo en Efesios se abrió una puerta, sino también en Troas. Ahora, como podemos observar en estos dos pasajes, ambos tienen que ver con el servicio a la iglesia y el avance del evangelio. Es decir, que la predicación del evangelio es lo que sucede cuando una puerta se abre o cuando Dios abre una puerta. Por eso podemos entender que el Señor Jesucristo abrió una puerta en Filadelfia para que el evangelio fuera proclamado, es decir, que la palabra del Señor prosperara a través y por medio de esa iglesia en ese lugar. Y de hecho, la historia nos confirma que durante 1300 años se predicó el evangelio y se honró el nombre del Señor Jesucristo desde esa iglesia. ¿Entiende? Eso es sorprendente. Pregunta, ¿cuántos años tiene Torrefuerte? ¿Tenemos 50 años? ¿No? ¿30? ¿40? Nos faltan como 49 generaciones. 29. Ahí le llevamos, ¿no? Así que la pregunta es, mis queridos hermanos, gracias hermano, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en Filadelfia? La respuesta sería, abrió una puerta para que ellos hablaran de Cristo a otros. Y que nos queda una pregunta más aquí. ¿Por qué motivo hizo eso? Otra forma de preguntarnos es, ¿qué había en la iglesia de Filadelfia que Jesucristo le dio la oportunidad de predicar el evangelio por tantos años? Escucha esto. La segunda mitad del versículo 8 de Apocalipsis 3 dice, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa pequeña frase, tienes poca fuerza o tienes poco poder, se refiere a una influencia limitada y a un tamaño pequeño. No está hablando de falta de poder espiritual en la iglesia. Más bien nos muestra que era una iglesia pequeña. Nos muestra que era una iglesia aparentemente insignificante a los ojos del mundo, pero firme ante los ojos de Dios. Y esa firmeza se manifestó en que han guardado el evangelio. El pasaje dice, has guardado mi palabra. Y guardar la palabra de Dios tiene dos implicaciones importantes. Una, conocer la palabra de Dios. Y dos, vivir conforme a la palabra de Dios. No solo habían escuchado la verdad, sino que vivían conforme a la verdad. Es decir, conocían el evangelio y vivían el evangelio en el día a día. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, bueno, más bien animando a Timoteo en su primera carta, diciéndole que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La responsabilidad de la iglesia no es adaptarse a las verdades del mundo, sino guardar la palabra con fidelidad. Así que la fidelidad de la iglesia se ve en ambos sentidos. Conocer el evangelio, pero también aplicar y vivir el evangelio. Es decir, que si una iglesia va a perseverar por muchísimos años, su fundamento en el cual está levantada, en el cual está sostenida, en el cual vive, es la palabra de Dios. Si quitas eso, la iglesia se derrumba. Pero además, esa fidelidad también se refleja en la, escúchame bien esto, y no es que yo sepa algo, ¿no? ¿Okay? Pero en la unidad de la iglesia. Aclaro, este sermón fue predicado en mi iglesia primero hace ya meses atrás. Porque una iglesia que guarda la palabra debe vivir
evitando dividirse, siguiendo a hombres por preferencias personales o liderazgos, poder o autoridades. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo claro. En Casa de Dios, en el Fuerte, tenemos un equipo de predicadores y somos 8 predicadores, ¿ya? Es decir, que yo predico cada 5 o 6 semanas en el Fuerte. Eso es bueno. Entonces, pero lo que sucede es que entre la iglesia a veces se escucha: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Oscar, yo soy de Mauricio, yo soy de Miguel Adán. Y se escuchan las voces entre la iglesia. Entonces, 1 Corintios, el apóstol Pablo diría, 1 Corintios del versículo 10 al 16, ¿acaso está dividido Cristo? Y él dice: qué bueno que yo no los bauticé. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Entiende? Entonces, sin preguntar qué había en la iglesia de Filadelfia, que Jesucristo les dio la oportunidad de tener esa firmeza en el Evangelio por 1300 años, 2 cosas. Guardaban la palabra y no negaron el nombre de Cristo. Es decir, siguieron a Cristo. ¿Cómo? En unidad. La fidelidad de la iglesia permaneció es a causa de que la iglesia se aferró a Cristo. No negaron su nombre, no cambiaron el Evangelio, no abandonaron la verdad. Simplemente una iglesia que amaba a Cristo con todo su corazón y se amaban los unos a los otros. Se acabó. Además, la fortaleza de la iglesia se ve en que ellos probablemente también enfrentaron la persecución que el resto de las iglesias en Asia Menor. Había para ellos el sufrimiento por seguir a Cristo, menosprecios, insultos, y todo esto implicaba ser seguidor de Cristo en el primer siglo. La ciudad estaba dominada por el Imperio Romano. Habían sido atacados por los mismos judíos que antes atacaban al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en su carta, capítulo 3, versículo 8, le dice a la iglesia de Filadelfia: iglesia, no has negado mi nombre. Sé que no me has abandonado. Es impresionante. La imagen, mis hermanos, de esta iglesia, la que pinta aquí Apocalipsis, una iglesia pequeña, pero unida, una iglesia que conoce y vive la palabra de Dios, una iglesia que sostiene la verdad y que rehúsa abandonar su fe, dando testimonio públicamente que ama a Jesucristo por encima de todo. Y eso es precisamente lo que Jesucristo ve y recompensa a la iglesia. ¿Y cómo recompensa a la iglesia? Abriendo una puerta espaciosa para que prediquen el Evangelio. Por lo tanto, estas acciones revelan que la iglesia, tu iglesia, necesitas tener 2 virtudes más. Una, guarda la palabra con fidelidad. 2, no niegues el nombre de Cristo. Fuimos rescatados por Cristo, amados por Cristo, salvos por Cristo, perseveramos por Cristo y seguimos a Cristo hasta la muerte. Así que guardamos y no negamos al Señor Jesucristo. ¿Están conmigo o ya se durmieron? Ok, listo. Vamos a ver ahora versículos 9 al 10 y ahí vamos a observar cómo Cristo defiende y guarda la iglesia. Quiero que leas por ahí, escucha esto, verso 9. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Hasta ahí. Lo primero que observamos en estos 2 versículos es que la iglesia de Filadelfia también había enfrentado hostilidad por parte de algunos de los judíos. El evangelio y el mensaje de salvación debía llegar, como algunos de ustedes conocen, primeramente a los judíos. Ellos fueron los que primero rechazaron al Señor Jesucristo. Y toda esa oposición lo llevó al Señor Jesucristo a ser crucificado y martirizado en la cruz.
Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo resucita, asciende la gloria, toda esa persecución y hostilidad se derramó sobre la iglesia. Por años se derramó. Y el Señor Jesucristo, conociendo todo lo que la iglesia probablemente estaba pasando, dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Vamos a entrar en un debate aquí, ¿no? Existen dos posibles interpretaciones para esta sección del pasaje. La primera es que al final de la historia, aquellos que rechazaron a Cristo y a su iglesia se postrarán en humillación, reconociendo que estaban equivocados. Sin embargo, ese reconocimiento no implica salvación, es decir, que recibirán un juicio. Esa es la primera interpretación. La segunda es que al haber abierto la puerta del Señor, una puerta para el Evangelio en Filadelfia, es posible que algunos de los judíos que antes se oponían a la iglesia, que los perseguían, que los maltrataban, que los injuriaban, ellos escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo y ahora ellos se arrodillaban ante la iglesia diciendo: perdón, no sabía lo que hacía mi hermano, como lo hizo el apóstol Pablo. En ignorancia yo lo hacía, escribe Pablo. Perseguía antes a la iglesia, pero cuando conoció a Cristo, amó a la iglesia y al Señor Jesucristo tanto que entregó su vida por ella. Así que tenemos estas dos posibles interpretaciones por ahí. Yo me inclino por la segunda. Algo también que es digno de poner atención en esta sección del texto es que Jesucristo promete guardar a la iglesia. Escuche eso, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Aquí también puede surgir dos posibles interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. La primera es que la iglesia enfrentaría en un tiempo cercano una gran prueba, una gran tribulación. Podría tratarse de una amenaza externa, tal vez el Imperio Romano o alguno de los otros imperios tratando de conquistar la región. Enfermedades o incluso una hambruna o escasez de alimento en todo el mundo conocido en aquel tiempo. La idea es que Jesús va a permitir una situación difícil que afectará a toda la región en la que habitaba la iglesia. Y sin embargo, Él promete que los guardará. Es decir, los va a proteger en medio de la prueba. Así como protegió a Israel en medio de las plagas de Egipto, también promete guardar o cuidar a la iglesia. La segunda interpretación posible en esta sección es que se refiere, cuando está hablando de esta situación de prueba, a la gran tribulación que enfrentará la iglesia cuando aparezca en la tierra el hijo de Satanás, el anticristo. Un tiempo de sufrimiento y persecución como nunca antes ha existido en la historia. La idea es que si esto llegara a ocurrir, el mismo Señor Jesucristo cuidará a su iglesia. Hermanos, a lo largo de la historia se ha debatido muchísimo sobre lo que la mente enfrentaría a la iglesia de Filadelfia. Si era una prueba cercana al tiempo o si Jesucristo estaba hablando acerca de la gran tribulación enfrentando al anticristo. Sin embargo, a pesar de tantos debates, no existe una postura única y definitiva. Algunas iglesias afirman que la iglesia no pasará la gran tribulación. Esta postura se conoce como la pretribulacionismo. Otros sostienen que la iglesia pasará a la mitad de la gran tribulación y después será arrebatada al cielo. Eso se le conoce como mesotribulacionismo. Y otros dicen que la iglesia pasará totalmente por la gran tribulación. Eso se conoce como posttribulacionismo. Yo no le puse los nombres, ¿no? Quedó claro. Ahora bien,
Podemos caer en el error nosotros de enfocarnos tanto en defender una postura y otra postura y perdernos el corazón del texto. Porque el corazón del texto es, no importa en la situación que la iglesia esté, no importa la situación que la iglesia enfrente, las palabras del Señor Jesucristo es, yo la guardaré. ¿Entiendes? Podemos tener muchas ideas de lo que la iglesia puede pasar o no pasar, pero la promesa, el corazón de la sección es, Cristo cuida a su iglesia. Hermanos, una iglesia que es fiel a Jesucristo siempre será guardada por Jesucristo. Es decir, que nuestras almas están seguras en Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, y ese famoso pasaje de Romanos 8, nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, nada. Entonces, si te consideras un creyente fiel, un seguidor del Señor Jesucristo, tienes la garantía, no importa lo que suceda en tu vida, mi querido hermano, sean alegrías o tristezas, risas o llantos, seguirás siendo amado y guardado por el Señor Jesucristo. Él dice, para que sepan que yo te he amado. ¿Entiendes? Ellos dicen, yo te guardaré. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hay un verso más, verso 11. ¿Lo tienen? Apocalipsis 3:11. Quiero que vean cómo Cristo llama a la iglesia a perseverar. El pasaje dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Desde los evangelios, pasando por las cartas hasta la llegada hasta Apocalipsis, está presente la idea de la llegada pronta, inesperada y repentina del Señor Jesucristo. Su regreso es inminente. Y esta frase, vengo pronto, nos llama a nosotros a no dormirnos, a no desmayar, a no dejarnos de ser diligentes como creyentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Filipos lo siguiente. Escuche. La bondad de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. Escuche bien de nuevo. La bondad de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. Es un llamado a vivir pronto, rápido, de manera bondadosa con todos los hombres, porque Cristo vuelve. Siempre encontramos este tipo de mandatos en la Escritura. Una orden y el recordatorio de que Cristo está a la vuelta. Por ejemplo, Santiago 5:9 dice esto: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Y entonces Santiago escribe, ya el juez está a las puertas. Es decir, el Señor viene a juzgar. Es un llamado urgente a no abandonar la queja y la murmuración entre la iglesia, porque el Señor está por volver. Entonces, cuando nosotros leemos esta frase en Apocalipsis 3:11, vengo pronto, retén lo que tienes, es un llamado a ser diligentes en guardar el evangelio, en guardar la fe, en guardar su fidelidad, a guardar sus vidas de manera perseverante. No sé si han notado algo distinto en esta carta que el resto de las cartas de las 7 iglesias. Esta iglesia no recibe una reprensión. Esta iglesia no recibe un regaño de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Algunas iglesias las regaña porque han abandonado su primer amor. Otras las regaña porque se han adaptado al mundo. A otras las regaña porque han permitido que dentro de la iglesia se infiltren las falsas enseñanzas. Pero a esta iglesia no hay regaño, no hay reprensión. Pero sí hay un mandamiento que es clarísimo en el versículo 11. Retén lo que tienes. Esa es la orden, ese es el imperativo. La idea está clara. Mientras el Señor Jesucristo te guarda y te cuida en medio de la oscuridad del mundo, como lo hizo con la iglesia de Filadelfia, el llamado es, el de la iglesia de Filadelfia y el nuestro, a no soltarnos de Cristo. No soltarte del evangelio, no soltarte de la palabra de Dios.
Ciertamente, y no nos podemos negar, nosotros somos abrazados, cuidados y protegidos por el Señor Jesucristo. Pero mi responsabilidad personal como su discípulo, como su seguidor, es aferrarme a Cristo con toda mi alma. Él me ama, sí, pero yo también le amo a Él. ¿Entiende? Entonces retén lo que tienes. El mensaje de Jesucristo es claro. Vendré pronto. Vendrá la gran tribulación. Su fe será probada. Algunos de ustedes serán tentados, otros menospreciados por mi nombre, dice el Señor. Y en medio de todo eso, Cristo escribe una carta y susurra fuertemente a los corazones de la iglesia de Filadelfia: no te sueltes, sé fiel. ¿Entiendes? Se va a poner difícil la cosa, solamente sé fiel. Así que mi trabajo, tu trabajo, es perseverar en Cristo, sin importar lo que venga. Pero también hay una recompensa de parte del Señor Jesucristo. Quiero que leas conmigo el versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hasta ahí. Al igual que el resto de los pasajes a otras iglesias en Asia, esta carta cierra con una promesa. Y como podemos ver en el texto, en esta ocasión hay una promesa que es esperanzadora para una iglesia que es fiel. El pasaje dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Ahora, detente un momento en esa imagen. Una columna. El contexto del primer siglo, una columna representa estabilidad, firmeza y pertenencia. No era algo que se podía mover o que se puede mover de manera temporal. No podemos poner una columna para sostener este edificio y a la vuelta de 3-6 meses decirle: con permiso, no la quiero. Es algo que se sostiene y se permanece. Y Cristo está diciendo que aquel que persevera en el Señor, que no se suelte de Él, que permanezca fiel a Él, será establecido firmemente, escuche bien esto, en la presencia de Dios. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Él añade: y nunca más saldrá. ¿De dónde? De allí. Nunca más saldrá de la presencia de Dios. Déjame te explico lo que está ocurriendo con la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesucristo escribe una carta. Ellos están batallando y lidiando con muchas cosas. Es una pequeña iglesia y que la vista de los ojos del mundo no tiene mucha fuerza o mucho poder. Pero Cristo les dice: yo sé que son fieles. Y por tal motivo, abriré una puerta para que a partir de ustedes crezca el evangelio. Solamente no dejen de amarme. Y si no me dejan de amar, ustedes estarán delante de mi Padre Celestial, en su presencia por la eternidad. Esa es su recompensa. Y luego dice: el nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y su nombre estará en nosotros. Esto habla de pertenencia y de relación. El apellido de sus hijos viene de sus padres, porque le pertenecen a sus padres. El nombre de Dios estará en nosotros porque le pertenecemos a Dios. Es lo que el texto dice. Ahora, todo esto nos debe llevar directamente a una aplicación. Si Jesucristo se agrada de una iglesia fiel, aún en su debilidad, nuestro trabajo es perseverar en esa fidelidad. Mis hermanos, mucho de lo que nosotros hagamos no va a ser visible en esta tierra.
muchas de nuestras oraciones no van a ser visibles en esta tierra. Mucho de nuestra perseverancia no veremos el fruto. Tal vez el mundo no va a reconocer jamás tu fidelidad al Señor Jesucristo. Tal vez el mundo, aquellos que no aman al Señor, jamás van a comprender lo difícil que es para ti escoger entre el pecado y la verdad de Dios. Pero cuando escoges el pecado, el mundo cuando escoges la fidelidad de Dios, el mundo no lo entiende. Ellos no lo van a reconocer. Pero el Señor Jesucristo sí. Yo conozco tus obras, dice, y has sido fiel. Tu mamá, tu papá, tu tío, tu prima, las personas cercanas a ti, ellos no conocen tu fidelidad y tu amor por Cristo. Es posible que no lo vean, pero Cristo sí sabe. Y en eso nuestras almas deben de satisfacerse. Al inicio de mi tiempo con ustedes, les conté una pequeña historia. Una historia imaginaria acerca de dos hermanas, Eunice y Olivia, que formaban parte de una iglesia en Filadelfia. Ellas, como muchos de nosotros, podrían haber tenido el deseo de pertenecer a una iglesia grande, influyente, impactante, fuerte en apariencia, robusta en teología. Pero lo que ellas no sabían era esto: que su fidelidad a Cristo, en medio de su debilidad, sería parte de algo mucho más grande que no pueden ver. Y que a través de generaciones el evangelio seguía siendo predicado desde la ciudad de Filadelfia por más de 1390 años. Ellas no vieron el impacto de su fidelidad, pero Cristo sí, y lo honró. Es decir, que el impacto de la fidelidad de Torrefuerte tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero Cristo ya lo tiene en sus planes. Es impresionante, brother. Eso es exactamente lo que nosotros aprendemos hoy de Jesucristo. Se agrada de la fidelidad, aun cuando somos débiles. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Amado Señor, queremos orar en este tiempo reconociendo nuestra débil humanidad y nuestra pecaminosidad. Hay anhelos en nuestros corazones a veces porque nos desenfocamos de lo que es importante ante tus ojos. Hay deseos, anhelos que no están bien sujetados a ti todavía nosotros. Pero gracias, Señor, por tu palabra, por la cual ella siempre nos anima, nos alienta, nos corrige, nos instruye. Corrige y dirige nuestros corazones a lo que es correcto delante de ti. Es por eso, Padre Celestial, que en este tiempo oramos, Señor, para que a partir de este tiempo el corazón de cada uno de nosotros pueda entender que nuestra fidelidad juega un papel delante de ti importante para el avance del Evangelio. Cuando nosotros escogemos la obediencia, la fidelidad, antes que el pecado, tu obra, Señor, para que otros conozcan a Cristo, para que otros conozcan de tu palabra. Así que oramos, Padre Celestial, para que bendigas a cada uno de nosotros y que si te hemos fallado en ser fieles, que estamos jugando y coqueteando con cosas que no debíamos hacerlo, seas tú quien nos corrija amorosamente y nos rete, nos exhorte y nos anime a retener fielmente lo que ya tenemos. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Ayuda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque nuestra humanidad se equivoca todavía. Ayúdanos a depender de Cristo y amarle por completo como debemos hacerlo. En nombre de Cristo oramos, Padre. Pedimos esto. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.